Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de los personajes más curiosos relacionados con la historia de las matemáticas. Vamos a hablar del matemático que robó la sabiduría, la increíble historia del Conde Libri. Imagina a un hombre vestido con la elegancia de un académico del siglo XIX, caminando por los pasillos de las bibliotecas más prestigiosas de Europa. A simple vista, parece un amante del conocimiento, un erudito dedicado a las matemáticas y a la preservación del saber. Pero detrás de esa apariencia respetable se oculta un secreto oscuro. Ese hombre no estaba allí solo para estudiar, estaba robando. Libros antiguos, manuscritos únicos, piezas de la historia que desaparecían sin dejar rastro. ¿Quién podría sospechar del eminente matemático, miembro de la Academia de Ciencias de París? Su nombre era Guglielmo Libri, o más conocido como el Conde Libri, y no solo fue un brillante matemático, sino también el mayor ladrón de libros que el mundo haya conocido. ¿Qué llevó a este genio de las matemáticas a convertirse en un criminal? ¿Cómo pudo alguien tan brillante atreverse a saquear los tesoros culturales de toda una época? La historia del Conde Libri es un fascinante rompecabezas donde la ambición, la traición y el genio se entrelazan en un relato casi increíble. Acompáñame a descubrir cómo este hombre, que vivió entre el intelecto y el crimen, dejó una huella imborrable en la historia, tanto por su mente brillante como por sus manos largas. Pero para entender cómo comenzó todo, primero debemos conocer al joven Guglielmo Libri, antes de convertirse en el hombre más buscado por las bibliotecas de Europa. Guglielmo Bruto Icilio Libri nació en Florencia en 1803, en el corazón de Italia, en una época en la que el Renacimiento aún resonaba en los ecos de las grandes bibliotecas y academias europeas. Desde muy joven, Libri mostró un talento excepcional para las matemáticas. Su intelecto brillante lo llevó a destacar en su educación, lo que le permitió ganarse un lugar en la élite académica de su tiempo. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de controversias desde el principio. En su juventud, Libri se trasladó a Francia, donde rápidamente se integró en los círculos científicos más influyentes. Su habilidad no solo radicaba en su capacidad para las matemáticas, sino también en su carisma, que lo llevó a entablar relaciones con figuras destacadas de la época como François Arago y Jean-Baptiste Biot, quienes lo respaldaron en su carrera. En 1833, a la edad de 30 años, Libri fue elegido miembro de la prestigiosa Academia de Ciencias de París, un logro impresionante que consolidó su posición como una de las mentes más brillantes de su generación. Pero no todo era lo que parecía. Detrás de su ascenso meteórico, algunos empezaban a notar comportamientos que sembrarían dudas sobre su integridad. Con el tiempo, Libri fue nombrado inspector general de bibliotecas públicas en Francia, un puesto que le daba acceso ilimitado a los mayores tesoros literarios y científicos de la historia. Pero este cargo, que para muchos sería un honor, se convertiría en la puerta a su lado más oscuro. Antes de sumergirnos en los detalles de su faceta como ladrón, es importante entender por qué Libri fue tan respetado como matemático. ¿Qué aportaciones realizó al mundo de las matemáticas que lo colocaron entre las mentes más brillantes de su tiempo? Aunque el Conde Libri es más conocido por sus crímenes, su legado matemático no puede ser ignorado. Durante su carrera realizó importantes contribuciones en teoría de números y álgebra, y sus trabajos fueron reconocidos como avances significativos de su época. Uno de sus principales intereses fue el estudio de las ecuaciones diferenciales y la teoría de números, áreas clave
en el desarrollo de las matemáticas del siglo XIX. Su obra fue influenciada por los grandes nombres de la época, como Cauchy y Fourier, aunque con el tiempo surgieron dudas sobre la originalidad de algunos de sus trabajos. ¿Era un matemático brillante o solo un hábil compilador de ideas ajenas? Libri también publicó varios artículos matemáticos que le valieron un gran respeto en la comunidad científica. Uno de sus textos más destacados fue un tratado sobre la teoría de números, donde exploró propiedades fundamentales que sentaron bases para estudios posteriores. Sin embargo, algunos críticos comenzaron a notar similitudes sospechosas entre sus obras y las de otros matemáticos contemporáneos, lo que generó rumores sobre un posible plagio. A pesar de estas controversias, su reputación se mantuvo intacta durante años gracias a su posición privilegiada y su habilidad para rodearse de figuras influyentes. Su carrera como matemático floreció mientras ocupaba puestos cada vez más altos en la esfera académica francesa. Pero su ambición no se limitaba al conocimiento matemático. Al mismo tiempo que trabajaba en sus investigaciones, Libri comenzó a desarrollar una obsesión insaciable por los libros y manuscritos antiguos. Y pronto, esa pasión lo llevaría a cruzar una línea que ningún académico debería atravesar. ¿Cómo un matemático respetado y miembro de la Academia de Ciencias pasó de resolver ecuaciones a planear robos? Es aquí donde la historia del Conde Libri da un giro inesperado hacia el lado oscuro. Mientras Guglielmo Libri consolidaba su reputación como matemático y académico, otra faceta de su vida comenzaba a emerger en las sombras. Nombrado inspector general de las bibliotecas públicas de Francia en 1841, Libri se encontró con un poder casi absoluto sobre los mayores tesoros literarios y científicos de la nación. Este puesto le daba acceso a manuscritos medievales, primeras ediciones de obras clásicas y documentos históricos que solo los privilegiados podían tocar. Pero para Libri, este acceso no era suficiente. Comenzó a sustraer libros y manuscritos de las bibliotecas más importantes de Francia, llevándoselos a su propia colección personal. Libri tenía un modus operandi calculado. Aprovechaba su autoridad para inspeccionar las colecciones y, con la excusa de preservar y catalogar, hacía desaparecer piezas únicas. Entre sus robos más infames se encontraba un manuscrito del siglo XV de las obras de Arquímedes, así como textos científicos de Galileo y Descartes. Los objetos desaparecían sin dejar rastro, y debido a su posición, pocos sospechaban del respetado matemático. Después de todo, ¿quién iba a imaginar que un hombre de su prestigio y conocimiento estuviera detrás de estos actos? El Conde Libri no solo robaba por codicia, su obsesión parecía estar motivada por un deseo insaciable de poseer el conocimiento, de acumular para sí mismo los frutos del intelecto humano. Sin embargo, no todos permanecieron en silencio. En 1847 los rumores comenzaron a extenderse y algunos colegas académicos, alertados por las desapariciones, empezaron a sospechar de Libri. En 1848, la situación llegó a un punto crítico. Las autoridades realizaron una investigación y encontraron en su casa una vasta colección de libros y manuscritos robados, muchos de ellos marcados con sellos de bibliotecas públicas. Libri, enfrentado a una posible condena, huyó de Francia rumbo a Inglaterra, donde intentó vender parte de su colección para financiar su vida en el exilio. Pero su huida no detuvo el escándalo. Francia exigía su regreso y la comunidad científica quedó dividida. ¿Podía un hombre de semejante talento haber caído tan bajo? La caída del Conde Libri estaba lejos de haber terminado. La huida del Conde Libri a Inglaterra no significó el final de su historia, sino el inicio de un escándalo que sacudiría tanto al mundo académico como al público en general. En 1848, la investigación de las autoridades francesas reveló el alcance de sus robos. Más de 30.000 libros y manuscritos habían desaparecido de las bibliotecas públicas
bajo su supervisión, muchos de ellos de valor incalculable. La evidencia era abrumadora. Cuando se registró su residencia en París, se descubrieron pilas de libros, algunos con marcas y sellos que identificaban claramente su procedencia. Las obras no eran solo de matemáticas, sino también de historia, literatura y ciencia. Era un saqueo sistemático del patrimonio cultural francés. A medida que el escándalo se extendía, la comunidad académica quedó dividida. Algunos de sus colegas más cercanos lo defendieron, afirmando que era un hombre de honor, incapaz de cometer tales actos. Sin embargo, la mayoría condenó sus acciones, considerándolas una traición imperdonable a la ciencia y al conocimiento. Libri, por su parte, se refugió en Londres, donde intentó vender parte de su colección robada en subastas privadas. Esto solo incrementó la indignación pública y las demandas de extradición por parte de Francia. Sin embargo, gracias a sus conexiones políticas y a la falta de un acuerdo de extradición en aquel momento, Libri nunca regresó para enfrentarse a la justicia francesa. Finalmente, en 1850, un tribunal francés lo juzgó en ausencia y lo declaró culpable. Fue sentenciado a 10 años de prisión, pero Libri, protegido por su autoimpuesto exilio, nunca cumplió su condena. Murió en Italia en 1869, dejando tras de sí una mezcla de admiración por su genio matemático y desprecio por sus crímenes. ¿Puede un hombre ser recordado por su brillantez y por sus crímenes al mismo tiempo? El caso del conde Libri plantea preguntas inquietantes sobre cómo el conocimiento y el poder pueden corromper incluso a las mentes más brillantes. El caso del conde Libri dejó una marca imborrable tanto en el ámbito académico como en la historia cultural. Por un lado, su talento matemático sigue siendo reconocido. Algunos de sus trabajos se citan hoy como contribuciones importantes, aunque su reputación quedó inevitablemente manchada por las acusaciones de plagio y falta de originalidad. Por otro lado, su nombre quedó asociado al mayor saqueo de bibliotecas públicas de la historia. Las obras que robó, muchas de ellas de valor incalculable, tardaron años en ser recuperadas, y algunas nunca volvieron a sus lugares originales. Libri no solo privó al mundo del acceso a estos tesoros durante décadas, sino que también alteró la manera en que se gestionaba el acceso a los fondos históricos. El escándalo del conde Libri llevó una reforma en las bibliotecas públicas de Francia, estableciendo medidas más estrictas para la protección y conservación de los manuscritos y libros antiguos. De alguna manera, su legado como ladrón impulsó cambios significativos en la preservación del patrimonio cultural. Sin embargo, su historia también sirve como advertencia. Libri representa un recordatorio de cómo el acceso al poder y al conocimiento puede corromper incluso a las mentes más brillantes. Su vida plantea preguntas sobre la ética en el mundo académico y el valor de los tesoros culturales frente a la ambición personal. En última instancia, Libri dejó un legado complejo, un matemático brillante, pero también un hombre cuya codicia eclipsó su genio. Su historia sigue fascinando a historiadores y matemáticos, no solo por sus contribuciones a la ciencia, sino también por el impacto cultural de sus crímenes. El conde Libri nos dejó un dilema. ¿Cómo debemos recordar a un hombre que brilló tanto en las matemáticas como en el crimen? Su vida es una lección de cómo el genio puede oscurecerse cuando se permite que la ambición lo domine solo. La historia del conde Libri es un fascinante cruce entre genio y crimen. Por un lado, fue un matemático brillante, bastante destacable, un académico que logró alcanzar las cumbres del conocimiento en su época. Por otro, fue un ladrón, un hombre cuya ambición por poseer lo inalcanzable lo llevó a traicionar los principios que deberían guiar a todo amante del saber, y yo diría que a todo ser humano. Su legado nos deja un dilema: ¿cómo recordar a alguien de estas características? ¿Podemos admirar su intelecto mientras condenamos sus actos? Lo que es seguro es que la vida de Guglielmo Libri, el conde Libri, sigue siendo un recordatorio de que incluso los grandes genios
pueden caer en la tentación de aprovecharse del poder y el acceso al conocimiento, y que en el corazón de los tesoros culturales y científicos siempre habrá historias de luces y sombras, de hombres y mujeres que han dado forma a la historia, para bien o para mal. Libri, matemático, ladrón y el hombre que nos mostró que incluso en la búsqueda del saber, los caminos pueden torcerse hacia lo oscuro. Y hasta aquí este episodio tan curioso e interesante de Matemáticas para Dormir. Recuerda seguirnos para conocer más historias curiosas relacionadas con las matemáticas. Y por supuesto, como siempre te digo, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.